Hola, mi nombre es María Fernanda Morales San Pedro, médico pasante del Servicio Social de la Línea de Investigación Didáctica en Ciencias de la Salud. Mi asesora es la doctora Jessica Viridiana López Sosa y vamos a darle seguimiento al ciclo de casos clínicos con el segundo caso clínico, apendicitis aguda. La apendicitis aguda es un tema de gran importancia debido a la frecuencia con la que se presenta. Simplemente todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido de dolor abdominal, de ahí la importancia de definir la causa de este dolor. Iniciamos con la ficha clínica de nuestro paciente. Tenemos a una femenina de 28 años con licenciatura en contaduría, es soltera, contadora pública, cristiana, nacida y residente de la Ciudad de México. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos de mayor importancia, presenta alcoholismo y tabaquismo positivo de manera ocasional, es alérgica a las sulfas y cuenta con el antecedente de fractura de Coles derecha en 2010 que requirió tratamiento quirúrgico. Los antecedentes ginecobstétricos más importantes refiere menarca a los 11 años con un ritmo de 30/5, refiriendo ciclos regulares, inició vida sexual activa a los 17 años, cuenta con 15 parejas sexuales y actualmente con una pareja sexual estable, no ha tenido embarazos y refiere que acorde a su fecha de última regla presenta un retraso menstrual de 2 semanas y media. Pasamos al padecimiento actual, el cual inició desde hace 24 horas con dolor abdominal agudo de tipo cólico de moderada intensidad, progresivo y continuo que comenzó en mesogastrio, durando 4 horas para posteriormente irradiarse a fosa ilíaca derecha y muslo ipsilateral. Es de características punzante e incrementa su intensidad. Se acompaña de hiporexia, astenia, adinamia, náuseas intensas, vómitos en 3 ocasiones y 3 evacuaciones disminuidas de consistencia. Por eso acudió de urgencias. A su ingreso, acompañada por su familiar, se encontró a la paciente despierta, consciente y orientada, con Glasgow de 15 puntos, agitada, con facies dolorosa y adoptando una posición antiálgica. De igual forma le tomaron signos vitales y tuvo una tensión arterial de 125/90, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 37 grados y una saturación de oxígeno de 95%, por lo que podemos ver que la paciente se encuentra normotensa y con saturación de oxígeno adecuada, pero está febril con taquicardia y taquipnea. A la exploración física completa, cuenta con cráneo, cuello y cara sin anormalidades, la cavidad oral cuenta con 3 caries y mucosa deshidratada, el resto se encuentra normal. En región torácica a la inspección presenta tórax longilíneo y simétrico con movimientos respiratorios aumentados en frecuencia. A la palpación, la ampliación-amplexación es adecuada, a la percusión con claro pulmonar en ambos semitórax y a la auscultación con ruidos respiratorios adecuados, sin presencia de ruidos agregados, y en cuanto al precordio con ruidos cardíacos aumentados en frecuencia, sin presencia de soplos. Al explorar abdomen, se observa un abdomen distendido, a la palpación se encuentra rígido, con dolor a la palpación superficial y profunda e hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha de intensidad 10/10, con defensa y rigidez muscular involuntaria, rebote positivo, con dolor al presionar el punto de McBurney y signos dolorosos como Robson, psoas, Blomberg y talopercusión positivos. Al percutir hay timpanismo en todo el abdomen y matidez en hipocondrio derecho, y a la auscultación los ruidos intestinales y la peristalsis están ausentes. Se le tomó una biometría hemática que reportó una hemoglobina de 13.5, plaquetas de 330.000, leucocitos de 15.300, neutrófilos de 76%. Entonces vemos que hay leucocitosis y neutrofilia. Esto nos indicaría que estamos ante un proceso infeccioso. De igual forma se le tomó un examen general de orina que reportó una orina turbia con un pH de 6.5 y reportándonos así nitritos, eritrocitos y esterasa leucocitaria negativa y de 1 a 3 leucocitos por campo. Entonces podemos decir que este ego está normal, ya que no hay bacterias ni se reportan leucocitos y el hecho de que sea una orina turbia no nos indica que sea infección. Además, por ser una mujer en edad fértil, con vida sexual activa, se le tomó una prueba inmunológica de embarazo que resultó negativa, así descartando algún embarazo ectópico. Una vez teniendo estos parámetros, podemos considerar la apendicitis como un posible diagnóstico. Entonces, con la ayuda de la escala de Alvarado, podemos confirmar el diagnóstico de forma clínica. Esta escala evalúa 8 parámetros, 3 de síntomas, como la migración del dolor, anorexia y náuseas, 3 signos, como el dolor en fosa ilíaca derecha, el rebote positivo y la fiebre mayor a 38 grados,
y 2 resultados de laboratorio, como la leucocitosis más de 10.000 y neutrofilia más de 75%. Cada parámetro da un punto, excepto el dolor en fosa ilíaca derecha y la leucocitosis, los cuales otorgan 2 puntos cada uno. Tendremos un diagnóstico de baja probabilidad si el puntaje total es de 1 a 3, de moderada probabilidad si hay de 4 a 6 puntos y de alta probabilidad si hay de 7 a 10 puntos. En el caso de nuestro paciente, tuvo migración del dolor, ahí tenemos un punto, hiporexia, no le damos punto, náuseas y vómitos, se le da otro punto, dolor en fosa ilíaca derecha, ahí le damos 2 puntos, rebote positivo, 1 punto, tiene fiebre de 37 grados, entonces no cumple para otorgarle un punto. Tuvo leucocitosis de 15.300, ahí le otorgamos 2 puntos, y neutrofilia mayor a 75%, ahí va otro punto, por lo que en total tenemos 8 puntos, es decir, una alta probabilidad de apendicitis, por lo que ya en estos casos no se requiere confirmación con estudio de imagen y debe ser valorado de inmediato por cirugía general. Pero al tener otros diferenciales, nos fue de mejor ayuda complementar el diagnóstico clínico con estudios de imagen. De forma inicial, una radiografía simple de abdomen, la cual reportó un patrón gaseoso intestinal anormal por la dilatación de las asas intestinales en el abdomen superior. Además, un hallazgo sugestivo de íleo, o sea, hay una detención transitoria de la peristalsis. En la fosa ilíaca derecha se observa una calcificación sugerente de apendicolito. Este es responsable de la obstrucción y posterior inflamación del apéndice. Además, se le tomó una tomografía abdominal contrastada, donde se observa un apéndice secal con discretos cambios inflamatorios de calibre proximal de 11 milímetros y de paredes de 4 milímetros, por lo que de acuerdo a las medidas normales del apéndice que veremos más adelante, este apéndice se encuentra inflamado, además de observar inflamación de la grasa mesentérica. Ya con la clínica y nuestros estudios de imagen, confirmamos nuestro diagnóstico de abdomen agudo, secundaria apendicitis aguda, descartando en nuestra paciente diagnósticos como torsión ovárica o enfermedad pélvica inflamatoria que igual considerábamos por algunos síntomas que presentaba y que comparte con este padecimiento. En cuanto al tratamiento y el manejo definitivo, fue realizar una apendicectomía laparoscópica donde se encontraron hallazgos de inflamación de la grasa pericólica y encontrando un apéndice en fase gangrenosa, por lo que fue necesario dejar cefoxitina 2 gramos como profilaxis antibiótica para prevenir cualquier complicación posoperatoria. Ya que terminamos, vamos a hacer un repaso del tema para retroalimentar el caso clínico. Primero, como breve repaso anatómico, el apéndice es una prolongación de la cara posteromedial del ciego. En sí es un órgano linfoide que participa en la secreción de inmunoglobulinas, sobre todo de IgA. Mide de 3 a 20 centímetros de longitud y menor a 6 milímetros de diámetro. Está irrigada por la arteria apendicular, su drenaje venoso viene de la vena apendicular y su inervación viene del plexo celíaco. Ya hablando de la patología apendicular, se le conoce como apendicitis aguda a la inflamación del apéndice secal o vermiforme que inicia con obstrucción de la luz apendicular y trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Va a depender también de la localización del apéndice, puede ser retrocecal o pélvico, donde el más frecuente es el retrocecal. Dentro de sus causas principales dependen mucho de la edad del paciente. En el 60% la causa principal de la obstrucción es por hiperplasia de los folículos linfoides submucosos, pero esto se da sobre todo en los niños. En un 30 a 40% se va a deber a fecalitos o apendicolitos, pero esto sucede principalmente en adultos. Ya en causas raras, el 4% se debe a cuerpos extraños y muy raras el 1% por tumores apendiculares. En cuanto a la epidemiología, se considera la enfermedad quirúrgica más frecuente y está en el primer lugar de las intervenciones quirúrgicas de abdomen agudo en todo el mundo. Incluso en las embarazadas se considera como el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo. Es más frecuente en el segundo y tercer decenio de vida y es más frecuente en hombres. Globalmente se estima un riesgo de apendicitis del 7%. En México, 1 de cada 15 a 20 personas presentará apendicitis en algún momento. El 20 a 30% de las apendicitis agudas se perforarán. Generalmente el periodo de perforación es más frecuente entre las 24 a 72 horas de evolución
y la mortalidad ocurre en los casos no complicados en 1.3% y en los casos ya de perforación en 1 a 3%. En cuanto a la fisiopatología, la apendicitis se clasifica según la fase o periodo en el que se encuentra según los hallazgos. La fase catarral, mucosa o edematosa es la primera fase, se desarrolla en las primeras 4 a 6 horas y en sí se caracteriza por inflamación submucosa, hiperemia y congestión vascular. Macroscópicamente el apéndice se ve normal. La segunda fase o fase flemonosa, supurativa o fibrinosa ocurre en las 6 a 12 horas de evolución y hay ulceración de la mucosa y un exudado fibropurulento. La tercera fase o fase gangrenosa ocurre luego de 12 a 24 horas. Aquí hay necrosis de la pared apendicular, además de compromiso arterial, linfático y venoso. Y la última fase, que es la fase perforada, ocurre luego de más de 24 horas de evolución. Hay perforación de la pared y liberación del contenido purulento a la cavidad, ocasionando peritonitis. En esta diapositiva observamos 4 imágenes histopatológicas correspondientes a las etapas evolutivas de la enfermedad. En el inciso A o fase de apendicitis temprana, en la cual, recordando nuestras clases de histología, nuestro apéndice se conforma de una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Entonces en la imagen localizamos la mucosa conformada por sus glándulas tubulares, que si vemos empiezan a destruirse, además de observar en la submucosa el gran componente de linfocitos, que en este caso, al ser un proceso infeccioso, predominan los neutrófilos. En el inciso B o fase de apendicitis establecida, vemos la mucosa con todas las glándulas destruidas y algunos residuos de ellas, además de la infiltración de neutrófilos más allá de la submucosa. En el inciso C o fase de apendicitis tardía, vemos la capa muscular de forma cercana con sus fibras musculares separadas por los neutrófilos, necrosándola. Y por último, el inciso D o fase necrosante, vemos cómo la infiltración de neutrófilos abarcó ya todas las capas, causando necrosis de todas y llegando a la serosa, la cual ya está propensa a perforarse por esa necrosis y pudiendo liberar el contenido purulento a la cavidad peritoneal. En cuanto a la clínica, va a depender mucho del tipo del paciente, ya que varía dependiendo la edad o la condición. Si es un niño, un adulto mayor o una embarazada o un adulto joven, pero en este caso hablaremos del adulto joven. La primera y principal manifestación clínica es el dolor abdominal, el cual es súper característico que sea un dolor cólico difuso paraumbilical, con aumento rápido de intensidad y que migra a la fosa ilíaca derecha antes de las 24 horas. La anorexia también se presenta en todos los pacientes y en el 45% es el primer síntoma. Además, puede haber fiebre mayor a 38 grados, náuseas, vómitos, distensión abdominal y constipación o diarrea. A la exploración física abdominal encontramos hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, defensa y rigidez muscular involuntaria y signos dolorosos característicos de esta patología, como el dolor en el punto de McBurney, el cual es el dolor en fosa ilíaca derecha en el punto que corresponde a la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de la línea trazada de la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Otro es el signo de Blumberg, el cual es el dolor que se genera al descomprimir súbitamente la fosa ilíaca derecha. Otro es el signo de Rosvink, el cual es el dolor en fosa ilíaca derecha provocado al descomprimir la fosa ilíaca izquierda, esto al generar el desplazamiento de gases. Otro es el signo de obturador, el cual es el dolor provocado en hipogastrio al flexionar la cadera, colocando la rodilla en ángulo recto y realizando una rotación interna de la extremidad. Se explora para apendicitis pélvica. Otro es el signo de psoas, el cual es el aumento de dolor en fosa ilíaca derecha al realizar flexión activa de la cadera derecha. Se explora para apendicitis retroperitoneal. Otro es el signo de Sommer, el cual es la defensa involuntaria de los músculos abdominales por irritación peritoneal o el abdomen en tabla. El signo de talopercusión es el dolor en fosa ilíaca derecha al elevar ligeramente la extremidad derecha y golpear el talón. El signo de Dunphy es el incremento de dolor en fosa ilíaca derecha con la tos. Y por último, la tríada apendicular de Dieulafoy consiste en la hiperestesia cutánea más el dolor abdominal más contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Las pruebas diagnósticas complementarias consisten en exámenes de laboratorio y estudios de gabinete. Los exámenes de laboratorio necesarios para confirmar o descartar es la biometría hemática, en la cual la leucocitosis y la neutrofilia ayudan a confirmarlo, además de ser útil un examen general de orina para descartar otros diagnósticos diferenciales, aunque este no siempre esté negativo.
pero si tenemos un ego muy patológico, pues ya podemos pensar más que sea una infección de vías urinarias. Y en caso de tener una mujer en edad fértil, como fue nuestro caso clínico, siempre es necesario realizar una prueba inmunológica de embarazo. En cuanto a los estudios de gabinete, de manera inicial se puede realizar una radiografía de abdomen y después, como complemento, se realiza un ultrasonido abdominal, que es el de elección en niños y en embarazadas, ya que no se pueden exponer a la radiación, o se hace una tomografía de abdomen, que es el gold estándar para esta patología. En la radiografía de abdomen, los datos sugestivos de apendicitis pueden ser un asa centinela, la cual es el asa intestinal distendida y fija que se ve en los casos de hilio localizado, como en los pacientes con apendicitis. Una imagen de apendicolito o fecalito que esté obstruyendo e inflamando el apéndice, o el borramiento del psoas, que es la ausencia o atenuación del músculo psoas, o bien la diferencia en el aspecto de las dos líneas del psoas, y esto se ha descrito en pacientes con procesos en los que se altera la radiotransparencia del tejido adiposo retroperitoneal. En el ultrasonido se puede ver el apéndice engrosado y alteración en la ecogenicidad de la grasa adyacente. En la otra imagen, donde se observa la flecha negra, podemos ver la imagen del fecalito. Y en cuanto al ATAC, podemos observar el apéndice distendido, con realce en las paredes, y algunos casos, como en esta imagen, podemos ver el apendicolito. En esta diapositiva les puse las manifestaciones cardinales que maneja la guía de práctica clínica para apendicitis aguda, las cuales son útiles en caso de un paciente que no tiene un cuadro clínico clásico. Son 3. La primera es el dolor característico, la migración del dolor de la región periumbilical a la fosa ilíaca derecha o la localización inicial en la fosa ilíaca derecha. La segunda son manifestaciones de irritación peritoneal, como la hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, el rebote positivo o la defensa y rigidez de los músculos abdominales. Y la tercera son datos de respuesta inflamatoria, como la leucocitosis y el mayor predominio de neutrófilos. Todo paciente con las primeras 2 manifestaciones cardinales debe ser valorado por cirugía general de forma inmediata. Si presentan una de las 2 primeras manifestaciones cardinales, se deberá solicitar exámenes de laboratorio. Ya para terminar, como manejo de la apendicitis, lo de elección es realizar una apendicectomía laparoscópica, sobre todo en pacientes adultos jóvenes, adultos mayores sin comorbilidades o mujeres embarazadas. Esto porque reduce las complicaciones posoperatorias. Solo se contraindica en niños menores de 5 años, adultos mayores con comorbilidades o algunas otras consideraciones. También se puede realizar de forma abierta en casos de niños o adultos mayores con comorbilidades. Además, se da una profilaxis antibiótica para prevenir complicaciones posoperatorias infecciosas. Se realiza con 2 gramos de cefoxitina intravenosa o con cefazolina de 1 a 2 gramos intravenosos más metronidazol 50 miligramos intravenosos en dosis única. Espero que esta cápsula sea de utilidad complementando sus estudios y los invitamos a ver las próximas cápsulas de los siguientes casos clínicos.